Históricamente, y más en estos tiempos, la Biblia es objeto de ataque. Cierto que sí, la gente ataca a la Biblia. El primer ataque viene por el secularismo. El secularismo es una filosofía que habla que lo que importa, lo que tiene autoridad es la razón humana, los pensamientos humanos, y que Dios no existe. Entonces los supuestos racionalistas o secularistas atacan la Biblia, ¿cierto? Y dicen que no es verdadera, que está llena de mitos y llena de mentiras. Por otro lado está el misticismo. En el misticismo está las religiones, cierto que sí, del Oriente y movimientos espiritualistas, pero también entra un movimiento extraño que se ha empezado a desarrollar ahora, es de muchas profecías, y entonces la gente dice que Dios le habló, que tuvo un sueño, que Dios le reveló algo, que escuchó una voz, y entonces empiezan a cambiar la palabra de Dios por profecías. Bueno, ya es un extremo. Por otro lado, hay unos teólogos, o sea, estudiosos de las ciencias de Dios, de la palabra de Dios, que han dicho que la Biblia está llena de errores y que no tiene veracidad. Pero desde el miércoles empezamos a mirar acerca de la actitud que tiene el Señor Jesucristo hacia las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios el Hijo, o sea, de Dios, ¿cierto que sí? Y cuando hablamos de Dios, indudablemente es importante lo que Él dice. Entonces Jesús es Dios, y como Dios ratificó la autoridad de las Sagradas Escrituras. No como un profeta, no como un sacerdote, o no solo como un rey humano, sino como Dios, el Señor Jesucristo colocó su sello de autoridad sobre las Sagradas Escrituras, o sea que las ratificó como autoridad. En otras palabras, al dar testimonio el Señor Jesucristo de las Sagradas Escrituras, a saber, la Biblia, el Señor hizo como hace un rey cuando hace un edicto y firma, ¿cierto que sí? En otras palabras, el Señor Jesús puso su firma diciendo que las Sagradas Escrituras son aceptadas por Él, ratificadas por Él. Precisamente en los Evangelios hay 35 referencias dichas por el Señor Jesucristo respecto a las Sagradas Escrituras, en las cuales las da por ciertas, las da por verdaderas y las da por inerrantes. Cierto que sí, o sea que no tienen error. Y el Señor Jesucristo da valor a las Sagradas Escrituras. Ahora, las Sagradas Escrituras, la Biblia, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, hablamos de la Biblia, son tan importantes que tienen valor no solo de vida o muerte. Usted sabe que de las cosas, una cosa valiosa es la que tiene que ver con la vida o la muerte, o sea, o vive o se muere, ¿cierto? Pero las Sagradas Escrituras no solamente hablan de vida o muerte, sino hablan de vida eterna o de muerte eterna. O sea que nos hablan de algo mucho más trascendente que sencillamente la vida física, la vida en esta tierra. Nos habla de la vida eterna o de la muerte eterna. Entonces quiero decirles que si Jesucristo, siendo Dios, que es suprema autoridad, dio testimonio de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, no las cuestionó, no dijo que eran poco confiables, no dijo que estaban llenas de errores, sino que dio testimonio de ellas. De la misma manera nosotros debemos aceptar las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El mismo Señor Jesucristo vino a la tierra para dar testimonio de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 37, dice la palabra de Dios. Y dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo que la palabra enseña, la Biblia enseña, el Evangelio de San Juan enseña, es que Jesucristo vino a la tierra para dar testimonio de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Para dar testimonio de la verdad. Vino como testigo de la verdad, pero recuerde que de qué de verdad está hablando.
está en Juan capítulo 17, verso 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que el Señor Jesucristo vino a la tierra para dar testimonio de la verdad y dice: tu palabra es verdad. O sea que el Señor Jesucristo dijo que la palabra de Dios es la verdad y que para eso Él vino a la tierra, para dar testimonio de la verdad. Indudablemente el Señor Jesucristo se hizo hombre para salvarnos, para morir por nosotros en la cruz, ¿cierto? Para redimirnos, amén. Pero también se hizo hombre para dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios, para dar testimonio de que las Sagradas Escrituras son suprema autoridad, son veraces y que es la palabra de Dios. Entonces Él vino a dar testimonio de las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. En el libro de los Romanos, capítulo 15, verso 8, leemos este texto que está allí consignado y nos dice la palabra del Señor así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Las promesas hechas a los padres, está hablando de los patriarcas de Israel. Esas promesas hechas a los padres, el Señor las vino a confirmar. Y esas promesas hechas a los padres estaban consignadas en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor vino a confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, vino a confirmar las Sagradas Escrituras que hablaban de las promesas a los padres. Entonces es muy importante la actitud de Jesucristo hacia las Sagradas Escrituras y el ministerio del Señor Jesucristo respecto a las Sagradas Escrituras. Vino para dar testimonio de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros observamos también allí en el libro del Apocalipsis, cierto que sí, en el capítulo 22, verso 20, cierto. Dice el libro de Apocalipsis 22:20. Entonces estamos viendo la idea de que el Señor Jesucristo da testimonio de las Sagradas Escrituras. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Dice el texto, el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Porque dice que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y el escritor dice: sí, ven, Señor Jesús. O sea que el Señor Jesucristo daba testimonio de estas cosas. Se estaba refiriendo al libro del Apocalipsis. El Señor da testimonio del libro del Apocalipsis y da testimonio de la veracidad de ese libro, porque se lo reveló Jesús a Juan. Pero también el Señor Jesucristo se reveló al apóstol Pedro para escribir las cartas de Pedro, las cartas que escribió Pablo, los evangelios que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos que lo escribió Lucas. ¿Sí me hago entender? Santiago también y el libro de Judas. Es decir, que el Señor da testimonio también, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por eso dice en el versículo 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, a la palabra de Dios que el Señor dio en el Antiguo y Nuevo Testamento, y en este caso particular del Apocalipsis, dice que no se le puede añadir, porque vendrán plagas que están en ese mismo libro. Pero tampoco se le puede quitar, porque el versículo 19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que el Señor Jesucristo trata con mucha seriedad las Sagradas Escrituras. Y dice que si se le añade, vienen maldiciones. Pero que si se les quita, también entonces serán borrados los nombres del libro de la vida. ¿Y sabe cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es la lista de los nombres de las personas que van a ir al cielo. Las personas que van a ir al cielo, hay un libro que se llama el libro de la vida, y allá están escritos los nombres de esas personas. Pero dice que el que le quitare a la palabra,
su nombre será quitado del libro de la vida. O sea que es tan importante la Biblia que no le podemos añadir ni le podemos quitar, sino que tenemos que aceptarla como lo que es: palabra de autoridad, palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Por eso hablo con vehemencia este tema, porque me preocupa que muchos están surgiendo por ahí y diciéndole que no lea la Biblia porque no es un libro confiable, que la Biblia está llena de errores, que la Biblia está llena de confusiones. Pero la Biblia es muy nítida, la Biblia es muy clara, que en Jesucristo somos salvos, que nos ha dado su palabra, que no le podemos quitar ni le podemos añadir, sino que tenemos que aceptarla como lo que es: bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, en estos tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo, que vendrían tiempos peligrosos donde algunos apostatarían de la fe, o sea, se apartarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que escucharían teorías, escucharían doctrinas, escucharían enseñanzas que los apartarían de la palabra de Dios. Y esto es lo que se llama, según el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos donde muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo, eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto que sí? Y estamos viviendo en esos tiempos donde se quiere desvirtuar la bendita palabra de Dios, donde se quiere desvirtuar. Y esto que le he dicho lo confirmamos, porque ustedes ven que todo lo que enseñamos lo estamos confirmando con los textos bíblicos. Y esto está en 1 Timoteo 4:1, si hay alguna duda. Dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, muchas filosofías, muchas teorías, muchas doctrinas antibíblicas, doctrinas de demonios. Y precisamente los demonios son ángeles caídos, son espíritus del mal, que una de las cosas que hacen es inventar falacias, es inventar mentiras, es inventar engaños. Y una de las marcas de este siglo, de este tiempo final, es el engaño. El Señor dijo: mirad que nadie os engañe. El mismo Señor dijo: no os engañéis también, dijo el Señor. Es decir, que el engaño es algo que ronda en el mundo, pero la palabra de Dios nos da la verdad, y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios nos dice la verdad. Su palabra es verdad, gloria a Dios, amados. Por eso tenemos que amar las Sagradas Escrituras. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Pero no solo amarla y valorarla, sino darle el respeto que ellas merecen. El Señor dijo en Isaías que Él mirará a aquel que es humilde y que tiembla a su palabra. Lo dice el libro de Isaías. Él mirará al que es humilde y que mira y que tiembla ante su palabra. Gloria a Dios. Esto es muy importante, que nosotros entendamos que nuestra actitud hacia la palabra de Dios debe ser una actitud de respeto, de reverencia y de reconocer que ella es la palabra de Dios. Vea, está en Isaías 66:2 para más claridad. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron. O sea, lo que está diciendo es que Dios es el creador, el omnipotente, el verdadero Dios es nuestro Señor, el Dios de la Biblia. Dice: así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso lo dice la palabra de Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él creó todo, pero que Él mirará a aquel que es pobre y humilde. Está hablando no tanto de que no tenga dinero, sino que pobre en espíritu, humilde es el que reconoce que Dios es grande y que nosotros somos frágiles, que Él tiene que crecer y que nosotros tenemos que menguar, que Él es grande y glorioso y que Él es digno de toda la gloria y que nosotros necesitamos de Dios. Ese es el pobre y humilde de espíritu, pero también es el que tiembla a su palabra. ¿Qué quiere decir? Que tiene reverencia.
respeto hacia la palabra de Dios. Yo quiero decirles con todo el corazón, con todo el amor, pero también con toda la vehemencia, tenemos que tener respeto por la palabra de Dios, reverencia por la palabra de Dios, temblar ante la palabra de Dios, no manipular la palabra de Dios a nuestra conveniencia. ¿Cierto? Porque muchos usan la Biblia para su conveniencia, aplican los versículos como le convenga y los sacan de contexto, los aplican de la manera más conveniente. Pero eso se llama no tener respeto por la palabra, no tener temor de Dios. Yo les animo que cuando leamos la Biblia entendamos que no estamos leyendo un libro de filosofía, ni un libro solamente de historia o de argumentos filosóficos, sino que cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la misma palabra de Dios que Él dio a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho amor, recibamos la palabra de Él, que es la Biblia. Por eso siempre les decimos que lo que enseñamos en este lugar lo confirmen con las Sagradas Escrituras. Yo como pastor no quiero darles a ustedes comida envenenada para que ustedes se mueran y vayan al infierno. Yo quiero que ustedes y yo vayamos a la vida eterna, pero solo iremos a la vida eterna por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuchará aquí en esta iglesia siempre el esmero por el respeto, por el amor, por la sinceridad hacia la palabra de Dios. Pero muchos hoy están pegados al internet y escuchan a un predicador y escuchan a otro y escuchan a otro, y se cumple la palabra de Dios que dice que en los postreros tiempos habrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy más que nunca eso es verdad. Porque la gente no quiere estudiar su Biblia, no quiere estudiar la palabra de Dios. La gente no acepta las enseñanzas que sus pastores les dan, sino que empiezan a escuchar falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas en la internet. Y escuchan una doctrina y escuchan otra y escuchan una y escuchan otra. Y cuando menos esperan están confundidos. ¿Cuántos me están oyendo? Para eso Dios le ha dado a usted una iglesia, un lugar donde se enseña la palabra, donde se le enseña la palabra. Si tiene alguna pregunta, hágala a sus pastores, a sus líderes que los atienden directamente. Pero entendamos que necesitamos ese respeto por la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo de muchos, pero muchos engaños. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, hoy más que nunca hay que volver a la palabra de Dios. No la tenga solo en el teléfono. Bueno, yo los respeto, los que la tienen en el teléfono, pero leer en un teléfono capítulos enteros es como muy difícil, cierto que sí. Pero cuando usted tiene la Biblia, la estudia, toma notas, la subraya, cierto que sí. Demuestre que tiene amor, respeto, honra por la palabra de Dios. Si usted honra la palabra de Dios, Dios lo honrará a usted. Dios lo bendecirá. ¿Cuántos están de acuerdo? Y cuando alguien venga a hablarle y desvirtuar la palabra de Dios, usted no va a prestar oídos a esas sugerencias, a esas insinuaciones, sino que usted va a decir: la palabra de Dios ha transformado mi vida. La palabra de Dios ha demostrado ser verdadera en mi vida y no pienso cambiar la palabra de Dios. Porque si no tenemos ese fundamento, ¿qué fundamento vamos a tener? Una profecía que alguien nos va a decir, una teoría, una teología, algo que viene del hombre. No, la Biblia es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Bueno, el Señor Jesucristo ratificó los hechos históricos de las Sagradas Escrituras. Cierto que sí, es muy importante. Ratificó esos hechos y vamos a mirar algunos de estos aspectos en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 5. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Tremendo. Entonces el Señor Jesucristo les dice: ustedes me preguntan algo, ¿acaso no han leído? ¿Pero a qué se está refiriendo que no han leído? No está diciendo que si han leído los códigos de Hammurabi, que era una escritura muy famosa en la antigüedad, que si han leído los libros de los Vedas hindúes y budistas,
Que si han leído el Corán, no, sino dice, ¿ustedes no han leído? ¿No han leído qué? ¿A qué se refería el Señor? ¿A qué se refería? ¿No han leído las Sagradas Escrituras? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No han leído? Les dice el Señor que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Entonces el Señor está ratificando que Adán y Eva no eran sencillamente símbolos, sino eran personas. Un varón y una mujer los hizo Dios, como dice el libro de Génesis. Gloria a Dios. Y vamos a Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8, nos dice la palabra de Dios. Dice así la palabra: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Entonces el Señor Jesucristo ratificó los hechos históricos de la creación. O sea, lo que está dando a entender y explicando es que la creación no es algo ficticio, es una realidad. Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó todo lo que hay. Dios instituyó el matrimonio. Hoy la institución del matrimonio es una de las instituciones más atacadas. Recuerde que la primera institución que Dios determinó en su palabra fue la familia. ¿Cuántos me están escuchando? Pero esto viene desde el Génesis, y el Señor ratificó el matrimonio. El Nuevo Testamento dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Es decir, se ratifica el pacto matrimonial, se ratifica el matrimonio. El Antiguo Testamento habla de él, el Nuevo Testamento habla de él, y el Señor Jesucristo testifica de esas cosas, porque él lo que está diciendo es que esos relatos y esas instituciones que Dios dio, esos mandatos que Dios dio son palabra de Dios, que están consignadas en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor Jesucristo también ratificó, ya hemos dicho, el matrimonio. El Señor Jesucristo ratificó lo que pasó en el diluvio. Vamos a ir a Mateo 24, por favor, versículos 37 al 39. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que el diluvio no es una fábula. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que el diluvio fue un hecho histórico. Es decir, el Señor Jesucristo está ratificando esos relatos históricos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento y este relato específicamente del diluvio, recuerde que el Señor Jesucristo lo ratificó. Y recuerde que el que lo ratificó es el mismo Dios que puso su sello de autenticidad sobre esos textos, diciendo: son verdaderos, son reales. Tremendo. Pero tremendo también algo que hoy se está diciendo: que el Señor Jesucristo no va a venir. Que el Señor Jesucristo no va a venir, no va a juzgar. Pero mire lo que dice la palabra, que nos dice la palabra. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Usted va a empezar a escuchar personas que le van a decir: eso que Jesucristo viene, ¿cuándo va a venir? ¿Quién dijo esto? Aún el apóstol dice, uno de los apóstoles dice que habrán burladores de su venida, diciendo: ¿cuándo será que Él viene? Y eso usted lo va a escuchar hoy en día, y lo va a escuchar de supuestos cristianos. Y le van a decir esos predicadores que meten terror, que le meten terronera a la gente, y que le dicen que Jesús va a venir, y que después de que Él venga lleve a su pueblo, va a haber una gran tribulación, y que la tierra va a sufrir juicio. Pues eso dice la Biblia, amados hermanos. La Biblia dice que el Señor llevará a su iglesia y que luego vendrán juicios sobre la tierra que se llaman la gran tribulación, y que la tierra sufrirá como nunca ha sufrido. Eso lo dice y lo enseña la palabra de Dios. Entonces va a venir gente y le va a decir: no, a mí no me gustan esos predicadores.
que meten terror, que meten angustia. Es que eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor Jesucristo, que vendrá, cierto que sí. Y también el Apocalipsis nos habla que luego que Él venga, vendrán los juicios sobre la tierra. No sé si me hago entender. Por eso hoy más que nunca tenemos que volver a la palabra de Dios. No se trata solamente de un evangelio de automotivación, ¿cierto? De que todo le va a salir bien y que pórtese como quiera, que Dios lo ama así como sea, que al fin y al cabo todos van a ser salvos. No, Señor. La Biblia dice: velad y orad. Y dice que seamos lo que se predicaba el domingo anterior, ¿cierto? Se predicaba acerca de que estemos preparados cuando el Señor venga, que seamos mayordomos fieles para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer y nos dé una recompensa maravillosa. Y hermanos, con los tiempos que estamos viviendo, tantas señales que se están viendo de la venida del Señor, cuántas cosas críticas que pasan en este mundo, señales en el mundo religioso, señales en el mundo económico, señales en el mundo social, en la salud, en tantas cosas. Es increíble que muchos piensan que nos vamos a quedar aquí por sécula seculorum. Hermanos, Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ir con el Señor Jesucristo? Quizá esto usted no lo piensa ni lo recuerda, pero eso dice la palabra. La palabra del Señor ratificando a ese relato del tiempo de Noé, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, que estaban comiendo, que estaban bebiendo, que se estaban casando y dándose en casamiento, mejor dicho, estaban despistados cuando llegó el día del juicio. Hermanos, por eso nos dice: estad preparados, porque a la hora que menos esperáis, el Hijo del Hombre vendrá, que es el Señor Jesucristo. Y es interesante ver cómo el Señor ratifica esos relatos, los autentica. Tremendo, gloria a Dios por esto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, también nos habla de esto. Vamos a mirar un poco allí la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por su palabra? Lucas 17, 26 dice: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, tremendo estos relatos, los ratifica el Señor. El Señor ratificó también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos en el versículo Lucas 17, 28, leemos ahí: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían y compraban y vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tremendo. Entonces el Señor ratifica esos relatos históricos, los ratifica como verdaderos. Es que, hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, está leyendo lo que es autoridad y lo que es verdad. Hermanos, que nosotros temblemos a su palabra, ¿cierto? Recuerda Isaías que el Señor mirará al que es humilde, pobre y humilde, y que tiembla a su palabra. Que esa sea nuestra actitud. No estamos leyendo un libro de filosofía, de teorías, de teologías, de argumentos. Estamos leyendo la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. El caso de Jonás también lo relató el Señor como verdadero. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice la poderosa palabra de Dios así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces aquí nos habla del relato de Jonás. Recuerda que Jonás, Dios lo mandó a predicar y él se fue para otro lugar y lo botaron al agua y un gran pez lo engulló. Eso no es una historieta, es algo real. Y el pez, y Dios trató con... ¿Cuánto estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. Algunos teólogos estudiosos bíblicos piensan que él murió allí, como el Señor Jesucristo estuvo muerto 3 días en la tierra, pero que luego resucitó. Lo cierto es, haya sido que haya muerto o no, lo cierto es que estuvo 3 días y luego fue tirado por el pez en la playa de Nínive.
Y entonces el Señor toma ese relato, lo certifica, lo verifica y dice, de la misma manera, está diciendo que Él estaría tres días muerto, pero que al tercer día resucitaría. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Entonces es importante entender, Jesucristo autenticó, ratificó, testificó de la veracidad de la Biblia. Y si Él lo hace, ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para añadirle? ¿Y quiénes somos nosotros para quitarle? ¿Quiénes somos nosotros de hacerla elástica y estirarla a nuestra conveniencia? ¿O encogerla como según nosotros queramos? ¡Qué falta de respeto con la palabra de Dios! ¿Quiénes somos nosotros para torcer la palabra de Dios? El Señor mirará al pobre y humilde que tiembla a su palabra, que tiembla ante su palabra, que hoy cambie la actitud. Si tú has visto la palabra de Dios como un libro sencillamente de consejitos, o has visto la palabra de Dios como una colección de enseñanzas antiguas que no tienen sentido, cambia tu mentalidad. Empieza a ver la palabra de Dios como lo que es: suprema autoridad de Dios, veracidad de Dios, certeza de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso cuando leas la Biblia, entiende que es palabra de Dios, y tu actitud hacia ella va a traer bendición. Otro aspecto es que Jesús reconoció las personas y las ratificó su vida y su trasegar en la tierra como algo real. Por ejemplo, el Señor dio testimonio de Isaías. Vemos Mateo 12, 17. Dice la bendita, la gloriosa palabra de Dios. Entonces no vamos a hablar de la Biblia como cualquier cosa, sino la bendita, la gloriosa, la maravillosa palabra de Dios. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Entonces el Señor Jesucristo ratificó a Isaías y a su ministerio, ¿cierto? Certificó, colocó su firma autorizando las profecías de Isaías y autorizando a Isaías como profeta. Lo mismo a Elías, Mateo 17, 11 y 12. A Daniel, veamos lo de Daniel, Mateo 24, 15. Gracias a Dios, veamos Mateo 24, 15. Damos gracias al Señor. Dice la palabra de Dios allí: por tanto, como veáis el lugar, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces el profeta Daniel habló de la abominación desoladora, la profecía de lo que pasaría en la semana final. Recuerda que estudiamos las 70 semanas. Dice que cuando alguien lee acerca de esta abominación desoladora, o sea que cuando el anticristo tome el templo de los judíos y se siente en el templo como Dios, dice que tenemos que el que lee entienda y que recuerde lo que dijo el profeta Daniel. En otras palabras, el Señor Jesucristo ratificó a Daniel y a sus profecías. El Señor Jesucristo mencionó a Abel como un personaje verdadero, Mateo 23, 35, no lo leemos porque serían muchos textos. A Zacarías, Mateo 23, 35. A Abiatar, Marcos 2, 26. A David, Mateo 22, 45. A Moisés, Mateo 8, 4 y Juan 8, 39. A Abraham, Isaac y Jacob, Mateo 8, 11 y 8, 39. Entonces el Señor Jesucristo testificó, ya dijimos, primero de los hechos históricos, pero también testificó de las personas que se mencionan en el Antiguo Testamento, no como personajes ficticios. O sea que los escritores no se inventaron a Abraham, los escritores no se inventaron a Isaac, los escritores no se inventaron a Jacob, ¿cierto? No se inventaron a Isaías, no se inventaron a Abel, no se inventaron a David ni a Moisés, sino que fueron personajes reales y que se habla de ellos en la Biblia y lo que ellos hicieron, y el Señor Jesucristo lo que hace es ratificar esas verdades históricas de esos personajes, porque el Señor consideraba las Sagradas Escrituras como veraces, que no tienen falacias, que no tienen engaño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso el respeto a la palabra de Dios,
¿Cierto que sí? Es algo, y los que comercian con la palabra de Dios, es triste ver que las librerías cristianas, yo no lo digo por atacar, pero es que los costos de los libros cristianos son terribles. Las Biblias son carísimas, ¿cierto que sí? Claro que hay ministerios que las obsequian, que Dios los bendiga, ¿cierto que sí? Los Gedeones Internacionales, la Liga Bíblica y otros que las dan muy económicas. Pero hay gente que es tremenda que le compra a la Liga Bíblica las Biblias. Nos dijeron los de la Liga Bíblica, se las compran baratas a 4,000 pesos. Recuerdan que las hemos dado a 4,000 pesos con unos cursos. Y llegan y les cambian la tapa y las venden a 40,000 pesos. Hay gente que comercia con las Sagradas Escrituras, predicadores que hacen del ministerio un negocio, no tienen respeto de Dios, tendrán que darle cuentas a Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que respetemos la palabra de Dios, que yo respete la palabra de Dios, pero que tú también respetes la palabra de Dios. Esto no es ningún juego. ¿Cuántos dicen amén? Que respetemos las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque queremos ir al cielo. Si se tratara aquí de la tierra, hermanos, hagan y deshagan, pero se trata de su salvación, se trata de la salvación de sus hijos, se trata de la salvación de su esposa, se trata de la salvación de cada uno de nosotros. ¿O qué cree? Que nosotros vamos a hacer y deshacer y pensamos que vamos a ir al cielo haciendo todo lo que se nos ocurre. No, para eso Dios dio su palabra, para que seamos salvos a través del Señor Jesucristo y a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Ahí donde está, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Alábalo, alábalo, porque Él es el Señor. Bendito Dios, que todos nosotros tengamos respeto por la palabra de Dios. Otro aspecto, en el cuarto lugar, es que Jesús declaró que aún los detalles más mínimos de las Sagradas Escrituras son verdad y autoridad. El Señor declaró que aún los detalles más pequeños de las Sagradas Escrituras son reales y son veraces. Y esto lo observamos en San Mateo capítulo 5. Y hay otro texto que en este momento viene a mi mente, que dice que cualquiera que incumpliere un pequeño mandamiento de Dios será llamado pequeño en el reino de los cielos. El que incumpliere aún mandamientos pequeños, cierto que sí, porque aunque hay mandamientos que parecen pequeños, ante Dios son grandes, ¿cierto? Donde el Señor dice que no odiemos a la gente. Y usted dice, no, pues que yo le tengo bronca. El Señor sabe, dice usted, o digo yo, es que le tengo tirria a esta persona. Pero el Señor sabe que yo soy humano, que pecar es de humanos. El Señor sabe y me tendrá paciencia y me llevará al cielo, porque ¿quién no le tiene bronca a otro? Pero la Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino, y que los asesinos no irán al reino de los cielos. Si ve que eso es, o sea, usted dice eso es cualquier cosa. Dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y algunos dicen, no, yo las puedo mirar, unas miradas largas, van de aquí hasta allá. Lo importante es que yo no vaya al lecho del adulterio. Mire aún los pensamientos, las miradas, las actitudes. ¿Cierto? Dice, no, eso no es nada, yo no he caído con ninguna. Pues miro a muchas, pero no he caído con ninguna. No se engañen, no nos engañemos. Si ve que la palabra de Dios es contundente, amados hermanos, y cada uno se puede inventar una teoría, se puede inventar una cosa, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es la palabra, sin fanatismos, sin legalismos, pero sí como ella está escrita. No le podemos quitar, no le podemos poner. Que tengamos respeto por Dios y su palabra. En Mateo 5, versículos 17 y 18, nos dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo dijo que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido, que primero pasará el cielo, que primero pasará la tierra, pero que de las promesas que Dios ha dado a su pueblo no dejarán de cumplirse. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán precisamente como fueron escritas.
y todas las palabras y promesas que Dios nos ha dado se cumplirán tal cual han sido escritas. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor dijo, entonces, de manera que cualquiera... ahí está el texto. Versículo 19, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Pero ¿cuántos le damos gloria a Dios? Bueno, yo me motivo mucho por la palabra, ¿no? Ojalá que usted también, es que es la palabra de Dios. Es que no es lo que Gerardo Cote dice, no es lo que dice el teólogo tal o el predicador tal o el gran evangelista, es lo que el Señor dice en su palabra. Qué maravillosa es la palabra. Y el Señor dice entonces porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces el Señor dijo que hasta las cosas más pequeñas, los mandamientos que aparentemente son insignificantes, se tienen que cumplir. Y precisamente donde dice que cualquiera que quebrantare un mandamiento pequeño y lo enseña a los hombres será llamado pequeño en el reino. Tremendo, ahí estaba en el mismo versículo, no lo había notado, pero ahí estaba. Gloria a Dios por eso. Pero es interesante entender que no pasará ni una jota. La jota, según los estudiosos del hebreo, es la letra yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ¿cierto? Y entonces, aunque es la más pequeña, es importante, porque si usted le cambia una letra a una palabra, el sentido de la palabra cambia. Vamos a poner un ejemplo, la palabra asa, que es una agarradera. Si usted le cambia la primera letra por la O, ¿cómo queda? A ver, ayúdeme. Osa y asa es diferente, ¿sí? Y si le pone la E en vez de la A, ¿cómo queda? Esa es diferente a asa. Y se le pone la U, usa es diferente a asa. Entonces lo que el Señor dijo, que el que le cambia a uno una letra, está haciendo mal, porque al cambiarle una letra, le cambia el sentido a la palabra. Por eso dice que no hay que quitarle a la palabra, ni ponerle, sino que hay que respetarla. Y hay que verla como lo que es. Oh, hermanos, qué triste los predicadores, muchos siervos que no, yo pienso que ya no son siervos de Dios, que eso dicen y hablan y profetizan y se inventan cosas y dicen que fue Dios el que estaba hablando. Yo creo que hay profecías, yo creo que Dios habla, pero con la irresponsabilidad que veo hoy en día, más bien prefiero ir siempre a la palabra de Dios, porque ella es confiable. ¿Sí me hago entender? No es que esté rechazando los que profetizan y dicen que Dios me habló, que Dios me mostró. Sí, Dios lo puede hacer. Es verdad, Dios, ¿por qué no? Porque la Biblia lo enseña, pero la palabra profética más segura es la que está consignada en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso, no vivamos de historias y cuentos. Dice que no pasará ni una jota, pero tampoco pasará una tilde. Bueno, una tilde era, según los estudiosos del hebreo, estaba leyendo un comentarista, el Schaffer, el escritor Schaffer, que es un teólogo muy respetable, tiene una teología de 2 tomos, quizá la teología más completa que hay, Francis Schaeffer. Y entonces él menciona esto precisamente, que la tilde es sencillamente una linecita que se hacía debajo de la letra. O sea que la tilde era más pequeña que una letra. Pero si se colocaba la tilde, cambiaba la letra. Por ejemplo, dice que si se cambia, si la letra Bet se le coloca la tilde, se convierte en la letra Kaf del hebreo. Y es otra letra, solamente por una tilde. Entonces la tilde es menos que una letra, pero al una letra ir acompañada de esa tilde, la cambia en otra letra. Lo mismo dice de la letra Dalet,
que al colocarle una línea abajo, entonces sería una tilde, según el hebreo, se convierte de Dalet en Resh, o sea que cambiaría la letra, y al estar esa letra en el contexto de una palabra, cambia el sentido de la palabra. Por eso el Señor dijo, de manera que cualquiera, dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, qué respeto hacia la palabra de Dios, qué conciencia de lo que es la palabra de Dios. Hoy para muchos la palabra de Dios no representa mayor cosa, pero la enseñanza que estoy dando es precisamente para que confiemos en las Sagradas Escrituras, que ellas sean el fundamento de nuestra vida, que leamos la Biblia, pero que la estudiemos, que ahondemos, que la conozcamos. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, que no seamos un pueblo que ignoramos las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cierto, yo recuerdo cuando era joven, yo recuerdo que leía mucho la Biblia y la sigo leyendo, por supuesto, pero en aquella vez era una hambre tremenda. Y cuando yo llegaba a la iglesia, escuchaba al predicador, yo decía, pero todo lo que Dios me ha enseñado en esta semana, sin despreciar lo que decía el predicador, pero estaba muy lleno de la palabra de Dios. Así tiene que ser, como la enseñanza el domingo tiene que ser sencillamente un refrigerio, pero usted viene lleno de la palabra de Dios porque usted la estudia en la casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pueblo de Dios, volvámonos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos la victoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más nos puede dar la victoria sino la bendita, la gloriosa, la maravillosa palabra de Dios? ¿Dónde más podemos tener victoria, hermanos, sino en la palabra de Dios? ¿Cierto que sí? Gracias a Dios por esto. Por otro lado, Jesús apeló a las Sagradas Escrituras y venció al diablo por ellas. Esto lo vimos el miércoles, los que vieron la enseñanza del miércoles. Entonces es un recordar, dice, fue algo del miércoles y con complementos para hoy. Pero ese énfasis en la palabra. Mire que el Señor Jesucristo apeló a las Sagradas Escrituras. Por favor, póngale atención. Apeló a las Sagradas Escrituras y venció por ellas al diablo en la tentación. Y en Mateo capítulo 4 vemos la tentación que el diablo ejerció sobre Cristo. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces miremos esa tentación, muy real la tentación. 40 días de ayuno y 40 noches. Tuvo hambre, imagínese, ¿cierto que sí? Tuvo hambre. Y entonces ahí vino el tentador. Una característica del tentador es que nos ataca en lo que somos más débiles. En ese momento la debilidad más grande era que necesitaba comer. Y astutamente este maligno, que el Señor lo reprenda, ¿cierto que sí? ¿Cuántos dicen que Dios reprenda al diablo? Se aprovechó de esa situación y le dice con esa forma jactanciosa, le dice, si eres hijo de Dios. O sea, de una forma metiendo ese diablo, que el Señor lo reprenda. Así le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho, ¿no? Que tal cosa y tal cosa, o sea, con una actitud jactanciosa, que Dios lo reprenda. Por eso le dice, ¿eres el hijo de Dios? Si de verdad lo eres, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo no obedecía al diablo, el Señor Jesucristo obedecía al Padre. Pero ¿cuál fue la victoria? Escrito está. ¿Cómo tú podrás vencer? Con el escrito está. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues escrito está, ya dije, no en el Corán. No está diciendo escrito está de los libros de psicología de Sigmund Freud, ¿cierto que sí?
No está diciendo escrito está en Friedrich Nietzsche, ni dijo escrito está en los libros de Carlos Marx, en el Capital de Carlos Marx, no dijo escrito está en los Vedas hindúes, ya lo dijimos. Él dijo escrito está. ¿Y a qué se refería escrito está? A la palabra de Dios, escrito está. Pero es importante entender que el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero él estaba citando la palabra que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8, 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿de dónde sacó el Señor la palabra? Pues donde estaba escrita. Él la había leído, él la había estudiado. No sé si me hago entender, como ser humano, como persona, la conocía. ¿Cierto? Y por eso dijo escrito está. Me admira esto, me admira esto. Pero algo que me admira también es que dijo no solo vivirá de la palabra, sino de toda. Recuerda que hablamos de la tilde, de la jota, ¿cierto? Hay gente que dice, ¿para qué leer el Antiguo Testamento? ¿Para qué leer las genealogías? Hay unas genealogías largas, ¿cierto? Las genealogías. Hay unos relatos bastante, a veces, bueno, lo digo con respeto, un poco tediosos de leer. Y usted dice, ¿para qué yo voy a leer esas asignaciones tan grandes que no entiendo, aún no entiendo? Pero aún esas lecturas que parecen difíciles, que parecen complicadas, son palabra de Dios. Y tienen mucho para edificarnos, tienen mucho para protegernos, tienen mucho para darnos la victoria. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. Diga conmigo, por favor, de toda. Hay unos que solo les gusta leer los salmos, ¿cierto? Y a veces solo leen el Salmo 91 o el Salmo 23. Pero no salen de ahí nunca. O a otros les gustan solo los proverbios y no salen de ahí nunca, pero dice que es toda. Es toda el Pentateuco, los profetas, los salmos, los proverbios, los libros proféticos, cierto que sí, el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas, el Apocalipsis, toda. Entonces tenemos que leerla toda y llenarnos de toda la palabra. Por eso dijo el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto está, literalmente mirámoslo, aunque ya usted lo sabe de memoria, y yo también. Pero está en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice que es toda la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué bueno es esto. Y así le contestó el Señor al enemigo. Pero ¿qué nosotros contestamos cuando tenemos una enfermedad? Tengo que ir al especialista. Tengo que tomarme tantos medicamentos. Y claro, eso también tiene un lugar. Tómese la agüita de no sé qué, ¿cierto? Que eso le baja la tensión. Que si se come estas pepitas de tal producto, de tal mata, se le va a bajar el azúcar. Y usted escucha al uno al otro, pero yo le animo, escuchemos la palabra de Dios. Dice que dio su palabra y trajo medicina. Su palabra trae medicina. Su palabra trae liberación. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los libró de su ruina. Oh, bendita la palabra de Dios. Maravillosa la palabra de Dios. Mejor que los consejos del profesional, del especialista, de la amiga de hace 40 años, de la comadre, ¿cierto que sí? La palabra de Dios. Aleluya. Mire, entonces siguió la tentación allí. Entonces vamos a ir a Mateo. Estamos en Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Entonces también tenemos que entender que el diablo también usa la Biblia. ¿Acaso los brujos no usan la Biblia?
pero la usan torcidamente y no leen donde dice que los hechiceros irán al infierno. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso sí no se lo leen, ¿cierto? Pero le sacan la Biblia. No, aquí también tengo la Biblia, le dice la bruja esa. Perdóneme que la llame así, pero es que es una bruja, ¿cierto? Entonces dice, no, si la Biblia también dice esto y aquello. Imagínense, hermanos. Entonces, el diablo sabe mucha Biblia, pero la tuerce. ¿Qué le hace? La tuerce. Le quita y le pone. La acomoda de acuerdo a la circunstancia, pero qué hermoso es llegar ante ella, creerla, aceptarla y decir, es lo que Dios nos dice, obedezcámosla. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez con el cuestionamiento, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, le dijo también. ¿Por qué le dijo también? Porque el diablo le había cortado a los versículos y lo vamos a confirmar en el Salmo 91, al cual se estaba, mire el diablo citándole el Salmo 91, qué salmo tan lindo, y se lo estaba citando al Señor para que se tirara de cabeza, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué le quitó el enemigo o el diablo al Salmo 91? Le quitó parte del versículo 11. ¿Cierto que sí? Vamos al versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces le quitó esa parte, que te guarden en todos tus caminos. Es decir, que Dios guardará a sus siervos que van por su camino y los protegerá, pero que no guardará a las personas que toman riesgos innecesarios y son temerarios. O sea que el Señor no dijo que el que es temerario y se tira aquí, esto tiene como 12 metros este techo, y que dice, no, yo me voy a botar porque Dios me va a guardar, eso es ser temerario. Otra cosa es que está pintando y de pronto se resbaló o algo, eso es diferente, ¿cierto? Pero aquí el quitarle a la palabra era tentar a Dios, porque Dios no había dicho que el que fuera temerario sería respaldado, sino que el que fuera en su camino haciendo lo que tenía que hacer. Entonces el diablo le quitó esa parte. Entonces, ojo con eso. El Señor dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se le puede quitar, no se le puede omitir, ¿cierto que sí? No se le puede tampoco aumentar, sino que tenemos que someternos a la palabra del Señor. Por eso vamos a Apocalipsis, capítulo 22, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Pero lo vamos a leer otro poquito. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Qué importante es entender esto. Apeguémonos a la palabra de Dios, amados hermanos. Dice la palabra así, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Pero también el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero recordemos que el Señor se apegó a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apegarnos a la palabra, pero no es a la encíclica papal. No es a la tradición de la iglesia, ¿cierto? No es a lo que escribió cierta escritora, Elena White, de los Testigos de Jehová, el señor Müller, Elena White de los Adventistas, el señor Müller de los Testigos de Jehová, o cualquier otro teólogo, diga que es evangélico o no, es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces el Señor venció al diablo con el escrito está. Y en Mateo 4 lo dice 3 veces. En el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo, váyase, váyase, porque escrito está que solo adoraré al Padre. El Señor venció al enemigo por la palabra, el escrito está. Pero los que dicen que la Biblia está llena de errores, ¿cómo usted va entonces a concebir esas falsedades? El Señor venció por el escrito está, y tú vencerás con el escrito está. Amén. Damos gracias a Dios. Bueno, terminemos entonces
leyendo algunos textos finales que hablan que el Señor Jesucristo dijo que las Sagradas Escrituras dan testimonio de Él. Entonces Jesús da testimonio de las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras dan testimonio también de Él. Él vino para testificar de las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras también testifican de Él. Hay una unidad maravillosa entre el Señor Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39, son versículos muy famosos, muy conocidos, ¿cierto? Pero los leemos porque son muy poderosos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. El Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, cuando el Señor dijo que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente, estaba hablando de Jesucristo. El Génesis habla de Jesucristo, el Éxodo habla de Jesucristo, todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, hablan de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de Jesucristo. El Apocalipsis habla de Jesucristo. Los evangelios hablan de Jesucristo. El personaje central de la Biblia se llama el Señor Jesucristo. Las Escrituras nos hablan de Jesucristo. Las Escrituras son cristocéntricas, no son antropocéntricas. Las Escrituras no nos van a llevar a seguir a un pastor, a un líder, a un gran jerarca religioso. Las Escrituras siempre nos llevarán a seguir a Jesucristo, al cual seguimos nosotros y le damos toda la gloria. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? ¿Cuánto le damos la gloria? Aleluya, bendito el Señor. Entonces el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Bendito el nombre de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 42 y 43, dice la palabra de Dios, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Dice que Dios les mandó que predicasen al pueblo y testificasen testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién se estaba refiriendo Pedro? Al Señor Jesucristo. Dijo, Dios nos mandó a que predicásemos que Jesús es el juez de vivos y muertos. ¿De quién es este en ese caso? De Jesús. De Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces el apóstol está diciendo, los profetas testifican que los que creen en Jesús tendrán vida en el nombre de Jesús, serán perdonados por Jesús, serán salvados por Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, nos llevan a Jesucristo, lo testifican de Él, que Él es el único Salvador, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese único mediador se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, por Jesús. ¿Cierto que sí? Jesús es el camino al Padre. Y la Biblia testifica de Jesucristo. La Biblia testifica de Jesucristo. El apóstol Pedro entonces dijo, de Jesucristo testifican los profetas, que todos los que creen en su nombre serán salvos. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, el testimonio es de Jesucristo. La Biblia no habla de farándula, ¿cierto? La Biblia no habla del último predicador, del último concierto, no voy a decir nombres. ¿Cierto que sí? No habla de nada de eso. La Biblia habla de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sigas a hombres, no idolatres a hombres. Sigue al Señor Jesucristo. Adora al Señor Jesucristo. Él es el que te puede salvar. Y el último versículo que quiero que compartamos y oremos en esta hora es Juan
20:30. Juan 20:30, vamos a mirar allí la palabra de Dios. Juan 20:30 nos dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que las Sagradas Escrituras fueron hechas, inspiradas por Dios a través de seres humanos, o sea, porque los hombres escribieron, 40 autores humanos, en 3 continentes, en 3 idiomas, en un lapso de 1600 años. 40 autores que no se conocían escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, pero escribieron para que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo y que para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, también para los que están aquí por primera vez o quizá han venido pocas veces, la Biblia se escribió para que usted y yo y todos nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador, el único camino al Padre, y que nosotros creamos en Jesús y creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Que cuando tengamos que ir a la eternidad vamos directo a la presencia de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Amén. Vamos a orar. Les invito a que oremos. Bendito Padre que está en el cielo, le damos gracias por su bendita palabra, Señor. Yo le invito a que esté en pie. Señor, te damos gracias por la palabra tuya, Señor. Oh, bendito Dios, estemos orando, por favor, en el santo nombre de Jesús, la adoración suave, pero estemos orando allí en el santo nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amado hermano, si te has alejado de las Sagradas Escrituras, yo te ruego con todo el corazón, vuelve al estudio de la palabra de Dios. Jóvenes también, porque algunos piensan que si es joven y lee la Biblia se va a traumatizar. No, hermanos, desde niño yo conocí el Evangelio desde los 6 años, me enseñaron solo Biblia toda la vida, cierto que sí, palabra de Dios, y esto no me traumatizó, me hizo un siervo de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios, los jóvenes la necesitan, los adultos la necesitan, los ancianos la necesitan, necesitamos la palabra, la familia necesita la palabra de Dios, cierto que sí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por eso digámosle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Y amados hermanos, yo les quiero animar, de verdad, con el corazón en la mano, como dicen por ahí, sinceramente les quiero decir, hermanos, no te apartes de la palabra, no rechaces la palabra, no menosprecies la palabra de Dios. Esa Biblia que tú tienes en tu casa, que vive llena de tierra, cierto que sí, que nunca la lees, que nunca la escudriñas, esa palabra que es ausente para ti, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra y entendamos que esa palabra es ratificada por el Señor Jesucristo. Tú no necesitas tantos shows, tú no necesitas que te deslumbren con luces, tú no necesitas que te pongan un templo despampanante y que tú digas, ay, esto es asombroso. Lo que te debe asombrar es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh, chalaya, avance, leve, jaizaba. Oh, rabasaya, aquella, saramaya. La palabra de Dios es la que debe inspirarte, la palabra de Dios. Muchos sencillamente buscan algo que los atraiga, algo que sea espectacular. Hermanos, la palabra de Dios no es espectacular, pero es la palabra verdadera, es la palabra que puede salvar tus hijos, es la palabra que puede salvarte a ti, es la palabra que te dará la vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dile, Señor, dame amor por tu palabra, dame amor por tu palabra. Oh, gloria a Dios, orando allí arriba la adoración. Señor, dame amor por tu palabra, dame amor por tu palabra. ¿Cuántos están aquí? Dile, Señor, que tu palabra sea el tesoro de mi alma, sea el pan que me alimenta, sea más dulce que la miel, sea ese tesoro, Señor, sea esa lámpara que alumbra mi camino, sea esa espada, Señor, esa espada, Señor amado, que me ayuda a vencer al diablo y a las legiones de
del infierno. Oh Señor, que esa palabra sea mi escudo, mi fortaleza, que esa palabra sea mi aliento, que esa palabra sea mi guía, que esa palabra sea la que me levanta, porque ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasará. Esa palabra se cumple, tus promesas son verdaderas. Ayúdame, Padre, a amar tu palabra. Dígale: Padre, ayúdame a amar tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Dile: Señor, tu palabra es preciosa, tu palabra es hermosa. Estamos hablando desde la Biblia, de las sagradas escrituras. Dile: Señor, ayúdame a encontrar en tu palabra lo que nutre mi alma, lo que llena mi corazón. Gloria sea Dios, gloria sea Dios, Padre. Ayúdanos a volver a tu palabra. Hermanos amados, mientras van pasando los años, mientras van pasando las semanas, el engaño seguirá tomándose al mundo. Muchos engaños, muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas vendrán. Y esto la palabra de Dios lo dice. También vendrán falsos cristos y vendrán con muchos engaños, muchos espíritus engañadores. Y solo podrán resistir esa avalancha del infierno. Solo podrán resistir los que tienen la palabra. Los que tienen la palabra en el corazón son los que vencerán esos demonios, son los que vencerán ese engaño, son los que podrán vencer al diablo. Los que tienen la palabra, los que aman la palabra, los que valoran la palabra, son los que vencerán esos espíritus inmundos engañadores, a esos falsos profetas y a esos falsos maestros. Los vencerán solo por la palabra, los venceremos solo por la palabra. Venceremos el error, venceremos el engaño solo por la palabra de Dios. Ama la palabra. Ella te trae sanidad, ella te trae medicina, ella te trae provisión, ella te alumbra en tu camino. Ella es el arma que Dios te ha dado. Vuelve a la palabra, vuelve a la palabra. Volvamos a la palabra y démosle gloria a Dios ahí donde estamos. Glorifiquemos el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Si hay alguna persona que hoy quiere que el Señor lo perdone, quiere hoy que sus pecados sean perdonados, si hay alguien aquí que dice: yo he andado apartado de Dios, pero la palabra del Señor me dice que Jesucristo es mi Salvador, yo quiero recibir al Señor Jesucristo, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo, yo quiero abrirle mi corazón al Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que sabe que está lejos de Dios, aunque quizá ha estado en la iglesia por años, pero sabe que no es salvo, ahora mismo ven a Cristo, ahora mismo entrégale tu vida a Cristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Recibe hoy a Cristo. Dile al Señor que te perdone, dile al Señor que te salve. Entrégale tu vida a Cristo, porque Él te quiere salvar. Él te quiere salvar. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero animar a todos aquellos que quieren hoy reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. Haga esta oración, reciba al Señor Jesucristo a través de esta oración. Todos aquellos que se quieren reconciliar con Él, con el Padre, diga conmigo esta oración con voz fuerte. Diga: Padre Celestial, fuerte: Padre Celestial, soy pecador, pero tú enviaste a tu Hijo para morir por mis pecados. Yo pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador y yo lo recibo. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Sálvame, sálvame, perdóname, Señor. Diga: perdóname, Señor. Hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo, Jesús. Hazme un hijo de Dios. Escribe mi nombre en tu libro en los cielos. Diga conmigo: escribe tu nombre en tu libro, en el libro de la vida. Yo recibo a Cristo como mi Salvador desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Apláudalo a Él, aplaudámoslo a Él. Oh, Sherebekeya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria.